¿Arrancar? Obvio, sí. Vamos a arrancar con... A ver, hoy lo que les voy a proponer, síganme. Por ahí... No lo voy a defraudar. Por ahí los aburre un poquito al principio, pero es una parábola, un arco que va a tener Bien. un poco de sociología para que después hablemos de cultura Bien. y de literatura, ¿por qué no? Gallardo ¿Te parece? cuando volvió a River. Dijo Algo, eso. algo de eso, ¿no? Hoy, cuando charlaba con Lucho antes de venir y le proponía el tema, o nos proponíamos volver a traer a Fisher, se me vino a la cabeza un texto de Fisher que me gusta un montón, que es una entrada de su blog, que se llama La guerra del tiempo, hacia una alternativa a la era neocapitalista, en donde Fisher intenta hacer una reflexión sobre qué pasa con el tiempo, digamos, con la arquitectura del tiempo, bajo el neoliberalismo y bajo el realismo capitalista, ¿no? Él comienza, como siempre, con un artefacto cultural. Y en este caso es una película que yo no vi, pero me dijeron que estaba muy buena, no sé si ustedes la han visto, que se llama El precio del mañana. Me suena. Vamos a buscar. Justin Timberlake, es Sí, ya sé uno de cuál los es. actores. ¿No es la que tienen cositos? Sí, exactamente. Tienen como horas exactamente. cortadas. En donde a partir de los 25 es algo así como que en el futuro, creo que en 2060, 600 o algo así, después de los 25 años comienza como un reloj, a contarte un reloj, y el tiempo sustituye al dinero. Entonces uno puede comprar las cosas, sus lujos, vendiendo tiempo de vida o comprando tiempo de vida si quiere aletargar su ciclo vital, digamos, ¿no? Lo cierto es que los ricos viven de manera eterna y los pobres están todo el tiempo luchando por sobrevivir una hora, un minuto, un segundo, ¿no? Y lo que dice Fisher es que de alguna manera esa película representa el estado de la temporalidad o de la arquitectura temporal del neoliberalismo. En tanto que en la actualidad el tiempo se nos escurre, siempre se nos acaba, ¿no? Sí, las metáforas sobre la necesidad de ponerle un día más a la semana, horas más a los días, etcétera, está prácticamente en el sentido común de nuestra generación, y siempre nos falta tiempo para lo que queremos hacer, para lo que deseamos hacer. Una de las claras manifestaciones de eso es que nuestro tiempo está colonizado por el trabajo, ¿no? Entonces ahí hay una primera pista que nos da Fisher y sobre la cual va a hablar bastante en el texto, de por qué nos falta el tiempo, digamos, ¿no? Incluso en esta depresión dominguera que hablábamos, sí, hay algo de que perdiste, de que pasó el fin de semana y tenés que volver a trabajar. O sea, se te fue el tiempo que tenías para vos. Y de qué hacer con tu propia libertad el domingo. Totalmente. Lo mismo es la... Totalmente. Yo creo que, y podemos hablar un poco sobre el domingo, porque lo que plantea Fisher es que en la nueva arquitectura temporal del neoliberalismo tiene que ver con que se rompió la diferencia entre trabajo y ocio, por ejemplo, ¿no? Si la sociedad no sé, del estado de bienestar, del fordismo o de la modernidad, digamos, entendiendo que estamos en la modernidad tardía, que es otra forma de llamar al realismo capitalista, era una temporalidad, un tiempo en donde el largo plazo estaba muy claramente determinado, o sea, se podía proyectar, y la diferencia entre el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo estaban bien establecidas. Más allá de que el tiempo de ocio fuese lo que fuese, uno sabía cuándo empezaba y terminaba su jornada de trabajo, y después uno podía ahogar sus penas en vino o mirar películas en el cine, ¿no? Pero estaba bien determinado. Y en la actualidad, dice Fisher, eso se rompe esa temporalidad, esa frontera tan clara, y se vuelve una frontera súper difusa desde el momento en que los mails están en un smartphone, digamos, la frontera entre trabajo y el ocio absolutamente se rompen, ¿no? Sí, incluso creo que habíamos hablado eso alguna vez, que cuando él lo escribe, digamos, todavía no estaba el boom de las redes sociales tal cual, de WhatsApp, digo, de no solo el mail en los primeros, sino se potencia esto. Bueno, él está muy atravesado por el fenómeno Facebook
y YouTube. Claro, digamos. los primeros, ¿Sí? digamos. Sí, pero total. Imagínate después con WhatsApp, digo, el arrastre de la no liberación del trabajo, de la producción. Exacto. Entonces él dice, bueno, hay dos tipos de temporalidades, ¿no? La temporalidad, vuelvo a insistir, del estado de bienestar, en donde pasado, presente y futuro estaban bastante claros, y en donde había a largo plazo, frente a la nueva arquitectura del neoliberalismo, en donde estalla, ¿no? la relación pasado, presente y futuro. Vivimos en una suerte de presentismo permanente, en donde desconfiamos de la experiencia y de las expectativas, digamos, ¿no? No hay una relación muy estable con las experiencias pasadas, porque el pasado es digamos, el presente es muy efímero, entonces el pasado está en constante renovación también, ¿no? Y las expectativas de futuro están canceladas porque el futuro está cancelado, digamos, ¿no? En la actualidad. Y hay hoy, este es el diagnóstico, digamos, ¿no? Hay otro autor que se llama Hermann Rosa, que tiene un librito que está muy bueno, que se llama Alienación y Aceleración, hace una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía, en donde él hace un balance o un análisis, un diagnóstico similar de la modernidad. Dice, bueno, el tiempo de la modernidad o de la sociedad contemporánea, no habla de realismo capitalista, etcétera, digamos, no está dialogando directamente con Fisher, pero sí lo podemos hacer dialogar nosotros. Es un tiempo en donde lo que domina es la aceleración. Es una aceleración constante, digamos, la aceleración de todos nuestros aspectos de la vida. ¿Bien? Y es una aceleración que él divide en tres, como él dice, podemos dividir esa aceleración en tres dimensiones: la aceleración tecnológica, ¿no? La aceleración del cambio social y la aceleración de la vida cotidiana. Son tres tipos de aceleración que gobiernan nuestras vidas, digamos, ¿no? La aceleración tecnológica, eso es evidente, digamos, ¿no? Bueno, te quedas afuera. Rompe incluso la lógica espacio-temporal, ¿no? En los últimos 30 años, lo que antes era prácticamente imposible, como por ejemplo dialogar a cuerpo casi presente con una persona que está al otro lado del océano, hoy es parte de nuestra cotidianidad, digamos, ¿no? Entonces el espacio se comprime, ¿no? Y por ende la temporalidad también, porque ya no tenemos que esperar que nos llegue una carta de ningún lado, podemos hacerlo de manera inmediata, no importa dónde estemos, ¿no? Después está la aceleración de los cambios sociales, ¿no? Esto que es cierta institucionalidad empieza a perder todo tipo de lugar en la planificación de nuestra vida. La familia ya no era lo que era incluso para nuestra infancia. La pareja también entra en crisis, etcétera, etcétera. Es decir, las instituciones que antes estaban firmes, hoy ya no, sí, hoy ya no lo están. El trabajo como el trabajo como organizador de la vida colectiva e individual. Y la aceleración de la vida cotidiana, que es esto que hablábamos al principio, digamos, ¿no? No nos alcanza el tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Ahí Rosa dice algo que es muy interesante, que es que hay una paradoja en estos procesos de aceleración, que es que la aceleración tecnológica supuestamente nos debería liberar tiempo, porque si es mucho más sencillo llegar de un lugar a otro, porque las comunicaciones, o comunicarse con un otro, porque las comunicaciones y el transporte se aceleraron de manera descomunal, por ende, para hacer lo que antes hacíamos, necesitamos menos tiempo. Sin embargo, tenemos cada vez menos tiempo para hacer lo que necesitamos hacer. Sí, ahí habría que preguntarse si hacemos más cosas o si hay eso, como una especie de pulsión operando en nosotros que nos impone como cierta necesidad de... Bueno, y ahí Rosa dice una cosa bastante técnica, que es que el aumento de la aceleración es menor al aumento del producto, dice él, ¿no? Es decir, que necesitamos hacer más cosas porque la demanda de trabajo, de consumo, etcétera, es mucho mayor que los niveles de aceleración tecnológica. Entonces no tenemos tiempo para lo que se nos demanda, ¿no? Ni siquiera con los avances tecnológicos que hay. Ahí él se mete con un montón de motores de la aceleración. A mí me interesa uno. Acá me voy a poner como un poco más aburrido, pero de lo que vengo. Ya les prometo que vamos a llegar a conversar sobre qué pasa con la cultura, con esto. Que tiene que ver que el motor central es la lógica del capital, básicamente, digamos, ¿no? Lógica del capital que busca ahorrar en tiempo, todo el tiempo. En la producción, los avances tecnológicos son cómo hacemos para
producir una mercancía en la menor cantidad de tiempo posible, porque con eso se ahorra en costos y también se busca una cierta ventaja comparativa en el mercado, digamos, ¿no? Eso es lo que persiguen los empresarios, pero también un aumento de la aceleración de la circulación de la mercancía, es decir, que lo que se produce llegue más rápido y se venda más rápido, llega más rápido al centro comercial y se venda más rápido. Digamos, ¿no? Eso se ve es evidente con la tecnología, el mercado libre, etc. Digamos. Antes teníamos que trasladarnos al centro comercial y ahora lo hacemos todo por nuestro smartphone. Mientras llega a tu casa. Mientras consumimos una película y consumimos el resto de las cosas. Pedido, digamos, ¿no? Ya, o sea, no tenés que ir a comprar la pizza. Exactamente, fíjense cómo se comprime la espacialidad ahí en el consumo, ¿no? Y por último, la aceleración del consumo, ¿no? Porque para que rote una mercancía se necesita que las personas consuman cada vez más rápido lo que consumen, digamos, ¿no? Y ahí aparece, por ejemplo, la obsolescencia programada, ¿no? Que puede ser incluso, dice Rosa, moral, no solamente física. Es decir, no es que se rompen más rápido las cosas, sino que la moda, por ejemplo, hace que algo que funciona ya no funcione moralmente más. Entonces lo que tengamos que cambiar. Del cambio. Es que eso te iba a decir, porque siempre se habla mucho de la obsolescencia programada, que existe, que es verdad, pero eso lo llega a ver justamente cierta parte social que no llega a cambiar el celular o que no lo cambie, que el celular puede llegar a dejar de funcionar en un momento. La gente que compra iPhone o que cambia su celular, o Android, no importa, el celular creo que es un ejemplo muy claro. La cantidad de celulares que salen de la misma, de Motorola tal, que salen cada vez por año, no habla de una obsolescencia programada, habla de eso, como dijiste, la parte moral, la parte propia que dice, che, yo no tengo que cambiar esto. Totalmente. No es que está dejando de funcionar el aparato. Totalmente. Y ahí la pregunta es, ¿cómo esto impacta en la cultura? Claro, porque también yo pensaba, digo, sí, con los teléfonos, pero también nos pasa eso, con un libro, que te compras un libro y te dura nada, o un disco, y ya uno no son experiencias, las experiencias culturales también se vuelven mucho más efímeras. Exactamente. ¿Cómo impacta eso en la cultura, no? Ahí hay una hipótesis bien fischeriana, que es que como impacta es, o la manifestación de ese impacto es la retromanía y el pastiche, digamos, ¿no? No tenemos tiempo para digerir nada nuevo. Porque yo leo dos cositas y me interesa que lo discutamos y quiero escucharlos de ustedes a ver qué piensan de esto, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque para digerir algo nuevo, es decir, el efecto de vanguardia es, la ruptura estética es algo muy, muy difícil de digerir, digamos, ¿no? Genera rechazo, genera... por lo menos requiere un tiempo una distancia. Requiere tiempo. Sí. Tiempo que no tenemos, ¿no? Hay dos cosas. Voy a leer a Fischer y a Rosa y después nos metemos en la conversación. Fischer dice lo siguiente, fíjense. Dice, retomando a Bifo Berardi, que es un autor italiano, dice: la intensidad y precariedad de la cultura del trabajo del capitalismo tardío deja a las personas en un estado en el que están simultáneamente exhaustas y sobreestimuladas. La combinación del trabajo precario y las comunicaciones digitales conduce a un déficit de atención. Berardi sostiene que en este estado insome y asfixiante la cultura se vuelve algo deserotizado. El arte de la seducción toma mucho tiempo y, según Berardi, algo como el Viagra responde no a un déficit biológico, sino a uno cultural. Desesperadamente cortos de tiempos, energía y atención, demandamos soluciones rápidas. Como la pornografía, otro de los ejemplos de Berardi, lo retro ofrece la promesa rápida y fácil de una variación mínima sobre una satisfacción que es familiar, ¿no? Es decir, y esto en términos culturales, incluso en términos literarios, estamos recontra llenos de ejemplos, de remakes, repeticiones de fórmulas que conocemos y que, por resultarnos familiares y por haberse demostrado exitosas, se repiten indefinidamente. En un mundo en donde estamos educados subjetiva y anímicamente para este tipo de consumo, que es un consumo rápido, en donde necesitamos estar seguros de que lo que vamos a consumir nos va a generar satisfacción. ¿Qué tiempo y disposición anímica tenemos para lo nuevo?
no solamente para consumirlo, sino para producirlo. Porque hay otra cosa que plantea Fisher en este mismo texto, que es cuáles son las condiciones para la producción de la innovación. Y dice, la declinación de la vivienda, porque él dice, ¿cómo se produce si estamos todo el tiempo teniendo que trabajar? Innovación, si estamos todo el tiempo teniendo que trabajar para pagar el alquiler, la hipoteca, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces él dice, la declinación de la vivienda social, los ataques a los ocupas y el delirante aumento de los precios de las propiedades han provocado una disminución masiva del tiempo y la energía disponibles para la producción cultural. Pero quizás solo con la llegada del capitalismo de las comunicaciones digitales, esta situación alcanzó un punto de crisis terminal. Para poder producir lo nuevo se necesitan ciertos momentos de retirada de, por ejemplo, la sociabilidad y las formas culturales preexistentes. Pero la forma dominante actual de ciberespacios en redes sociales, con sus infinitas oportunidades para el microcontacto y su alivión de links de YouTube, hace que la retirada sea más difícil que nunca. Como Simon Reynolds concisamente lo plantea, en los últimos años la vida cotidiana se ha acelerado, pero la cultura se ha enlentecido. Bueno, ¿qué opinan de eso? Yo me quedaba como lectores y como escritores. Yo me quedaba con algo que habías dicho en cuanto a lo cultural, en cuanto a la retromanía, y lo habíamos hablado mucho con la música. Yo lo que pensaba era, si la tecnología misma y el tiempo bajo el capital te obliga a no poder estar creando una nueva vanguardia, estar pudiendo digerir cosas nuevas, entonces te da todo lo que está masticado. Digo, es una respuesta casi obvia al síntoma de la tecnología, pero yo estaba pensando qué ocurre, porque Fisher no habla, obviamente porque no es latinoamericano, y también es una construcción de acá del sur. Yo pensaba en la música del folclore, ¿qué pasa con la tradición? Porque siempre hablamos de las músicas, Fisher habla mucho del rock o del pop. Digo, ¿qué pasa también con otras tradiciones que sí igual el cambio con los avances tecnológicos y la fusión de géneros aparecen nuevas vanguardias, pero la tradición sigue estando y sigue resistiendo al tiempo, porque por algo siguen existiendo peñas. Digo, y eso no creo que sea un síntoma porque eso ya trae pensar un concepto de arte de si necesita vanguardia el arte o si cada tantos años se vuelve obsoleta y hay que sí o sí romper el molde. ¿Y qué hace la tradición frente a eso? A mí me había surgido eso en el taller. En los tallercitos cuando hablábamos de la música. Algo así como qué relación tenemos con la tradición también. Exactamente, porque la tradición... ¿Y para qué está la tradición ahí? Claro. Sí, a mí me salían dos cosas, o sea, una un poco anterior, digo, con esta primera cuestión del tiempo, que a mí me parece central del presente, digo, todo el mundo está cansado, es como el síntoma. Como que hacen las izquierdas o que hacen los proyectos, porque claramente digo es el proyecto capitalista el que nos llena en eso, pero muchas veces el agotamiento no tiene únicamente que ver con nuestros laburos, sino también con proyectos que nos motivan a nosotros también, pero a veces es esa maquinaria en la que uno está que hace que se sienta como ese agotamiento. Incluso, digo, el laburo no es opcional, entonces muchas veces uno termina relegando esos proyectos por esa búsqueda de cierto tiempo, digamos. Entonces, cómo uno dialoga sin volverse en una lógica individualista de decir, miren, me voy a alejar de esto porque tengo ganas de tener un tiempo para leer cosas que a mí me interesan, digamos, pero que a su vez, digo, es genuino y no es y no convertir eso en cierto egoísmo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo dar el debate mientras sin a su vez, porque también esto, cómo ser productivo en un sentido de decir, yo para aportar a un espacio, a un proyecto, necesito tener tiempo para poder construir algo, digamos, ¿no? Y después pensaba un poco en la cuestión de esto, de lo efímero de todo y de los consumos, y yo creo que es así, o sea, tal vez sean uno lee, no sé, al menos con la lectura uno lee muchísimo, ahora yo siento que, pero eso, pues lees un texto que te mandaron por un PDF, porque lees otra cosita en internet del mismo día, agarrás un texto, y el tema es qué queda de eso, porque también nos volvemos, digo, esa culpa del tiempo desaprovechado. Total. Eso no es solo el laburo, sino es decir, yo tengo 20 minutos en el bondi, agarro el teléfono y busco cualquier cosa que tenga para hacer, o mando el mensaje que me había colgado, o me leo algo, por no sentir que estoy perdiendo el tiempo ahí. Es como el consumo de tiempo desligado del goce.
Digo, no es gozosa la lectura en el caso de que decía Pedro ahí. Y a mí me parece... Sí, como el típico de querer terminar un libro porque sí, que te lo pones a pensar a Sí, veces y o- decís, "Che, ¿por qué estoy apurado? ¿Por qué estoy queriendo llegar? Sí, al fin? bajo ¿Cuál el es mandato de la productividad, como el Totalmente. reverso de lo que plantea, Ser productivo. lo que plantea Juan, ¿no? Sí, yo pensaba en la ISECA cuando hablábamos del tiempo de ocio, y la ISECA hablaba mucho del tiempo de ocio y decía que era lo único que no había que resignar, que se escribía y acá viene el caso de, bueno, cómo ser productivo, cómo escribir, cómo hacer vanguardia como hizo la ISECA, sin perder tiempo, digamos. Y él decía que no se perdía el tiempo de ocio, sino el que se escribía restándole tiempo a relaciones humanas, amores, amistades, trabajo, ganando tiempo a todo eso, pero al ocio no, porque en el tiempo de ocio estaba la posibilidad de la creación y estaba la posibilidad de innovar. Sí, totalmente. Y ahí meto otra pregunta, digamos, ¿no? ¿Cómo se vincula, por ejemplo, un escritor con la demanda de productividad, ¿no? Con la necesidad de publicar, por ejemplo? Porque las redes sociales y la lógica del éxito personal y la lógica del autor, porque fíjense que estamos en un mundo de autor, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Total. el nombre figura Casi siempre va por delante de los libros, por ejemplo. totalmente. Totalmente. Incluso pareciera que no importa el contenido, lo que importa es publicar muchas veces, ¿no? ¿Cómo se vincula un escritor con esa demanda y cómo ese tiempo conspira contra la innovación que quizás requiere de un tiempo que es muy laxo, antiproductivo, etcétera, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, ahí yo creo que hay dos caminos para tomar, que es ser Sacheri, ¿no? Sacar 2 novelas por año sin importar demasiado. La lió Sacheri de repente. No, pero es real. Le digo. mandamos un saludo a No, Sacheri. pero hablo de autores que, que publican. viven de publicar. Sí. Sí, sí. ¿No? Firmaste un contrato con Alfaguara, tenés que sacar 2 novelas por año y ese es tu trabajo, te pagan anticipo, vivís de eso, sos autor. Sí, pero sacando ese ejemplo, digo, todos conviven con esto, creo yo, que dice Santi, digo, sin vos tener ninguna exigencia de un contrato o algo, hay algo de, bueno, digo, a veces nos pasa hablando con escritores que dicen, bueno, yo publiqué un libro hace un año y ya a los meses empieza como la pregunta de, bueno, ¿y en qué está? Total. Y es como, lean o sea, tengo este libro, salió hace un año, capaz Estoy que es pens- mucho tiempo, pero no sé, lean eso. no es nada. Claro, o sea, tenemos hice que eso, dejar de qué sé yo. preguntar qué se viene. Es una pregunta que me acabo de dar cuenta que es una mierda. No hay- no hay- entrevistamos a alguien que no sacó hay el libro hace nada un mes un y año. le preguntamos Claro, qué se viene. O sea, No es nada y ahí es una pregunta que a mí me obsesiona, que es, en este tiempo, en donde efectivamente para un escrito un año nos parece un montón, ni hablar en la música, ¿no? Que un tema de hace 2 meses 3 parece... meses. Envejece rápido. sí, No, en bueno. 3 meses no Rapidísimo. suena más. ¿Es posible? ¿Qué herramientas tenemos nosotros para detectar una obra? ¿Qué herramientas tenemos nosotros para detectar un clásico del futuro? Sí, ¿Es posible producir un clásico? eso. La pregunta es si existirán los clásicos tal cual. O si yo- los clásicos van a seguir siendo los clásicos, los ya, que son clásicos ahora. No sé si es difícil de pensar en... Es una pregunta. Yo no me cierro a creer que es imposible que surja un clásico, pero... No, y yo en la música lo que pensaba era también, si bien todo esto que estamos hablando del tiempo te lleva al pastiche, y tenemos producciones de Hollywood remake muy verga, que nada más se hacen porque quieren revivir un asado, quieren revivir una película, que eso es puro producto para Hollywood, poner en este caso. Pero yo pensaba, ¿qué pasa con el cine más de autor o más cuidado que rinde homenaje? Digo, se me ocurre que hablábamos de Pearl, de la saga, digo, de que le rinde homenaje a las películas de terror. Digo, ¿no hay también una manera igual, como una respuesta a decir, che, si todo se pasa rápido, tendríamos que volver un poco de repente a decir, che, presten la atención a esto, porque está bien, pasa, y volver a la retromanía desde la autoría y desde la creatividad, no desde el producto, sería también una respuesta frente al tiempo, decir, che, esto se pasó muy rápido. Esto quizá los 80 pasaron en 10 años. No hablamos son los 80 a los 90. En 10 años se termina una estética. Y volver quizá
más cuidado, con una creación con respeto, es una respuesta a decir, che, había algo que ver acá y lo dejamos pasar porque llegaron los 90 y en los 90 había algo que dejamos pasar porque llegaron los 2000. Sí, el problema ahí es si ese es nuestro único gesto estético. Claro, para mí hay que discutir qué hacemos con la cultura del presente. O sea, eso está, pero digo, eso, o sea, y también pasa por los tiempos de producción, pero también eso, los tiempos de recepción o de consumir algo, ya sea música, una película, digo, uno muy rápido hace un juicio de esto, está bueno, esto. Casi Tampoco- no existe la relectura, además. Claro, volver a escuchar un disco, digo, no sé bien qué pienso de esto, que yo lo escuché una vez, Sí. no sé, lo tendría que volver a escuchar, la tendría que volver a ver. A mí me pasa que vuelvo a ver una película o vuelvo a leer un libro y digo, yo no había leído nada de esto. Sí, Y sí. hay algo de la memoria, pero también hay algo de una lectura súper acelerada que uno hace, de no detenerse. O sea, yo casi siempre que releo un libro es como si lo leyera por primera vez. Sí, digo. obvio. No, y en el cine pasa Entonces, exactamente lo mismo, claro. digo, pero no solo, digo, también esta cosa de YouTube y de las reseñas y de las distintas aplicaciones que hay, también ayudan a eso, digo, está tan internalizado que es como, sí, voy a ver una película Sí, ya te porque vas a buscar. porque la tengo que comentar y tiene que pasar Bueno, esto, bueno, total. pero durante el año salen 500 películas, esa película no la van a rever, digo, los críticos no van a rever una película, la ven una vez y no va a pasar nada Y más. aparte, después de verla, ya te vas a ver el video de tal hablando. Como Total. que ya te da una versión y Sí. ya como que. Ni siquiera no te ni das siquiera ese te das el tiempo de pensar, sí. Además también lo que tiene el tiempo hoy y el consumo y las redes y todo eso, que uno va a leer o a ver una película o a escuchar un disco totalmente condicionado. No es que como antes que capaz llegabas por desconocimiento y capaz que eso ahora sucede con obra vieja. Uno llega a un libro, no sé, de Sara Gallardo que no leyó nunca, medio a tientas y no tan condicionado. Y en cambio, en lo que se está produciendo hoy, todo el tiempo está condicionado Sí, por lo que leíste. por la reseña, por todo, que además ahora es... Que aparte son buenas y malas, digo. Es tenés de los dos lados. muchísimo, además, está saturado, no es que son 5 reseñas en un diario Claro, como claro. en los 80, sino que está saturado por todos lados y te aparecen reel y te aparecen 1000 cosas hablando de eso y uno entra acondicionado, es muy difícil. Sí, sí. Formar el juicio propio. hoy. No, y el efecto de la democratización extrema, que es que tenemos todo disponible, toda la biblioteca universal disponible, desde la última editorial que salió hasta el libro más clásico de los clásicos, digamos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué tipo de curaduría podemos hacer? ¿Qué criterio tenemos para hacer curaduría a la hora de elegir? Porque cuando uno elige leer un libro, está eligiendo no leer 1.000.000 de libros. Sí, Claro, sí, claro, sí. claro. ¿No? Entonces ahí, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Ahí hay un pasaje que para mí que está buenísimo de este libro de Rosa, en donde dice, en el contexto de un mundo estructurado en torno a de los imperativos de la velocidad, no solamente nos parece conveniente buscar realizaciones de nuestros deseos a corto plazo, como ver la televisión, con preferencia sobre su desarrollo a largo plazo, como tocar el violín. Nos impelen, como argumenté anteriormente, a comprar potencialidades y opciones en lugar de bienes. Y de esta manera compensamos el consumo real a través de un incremento del shopping. Dice, no nos tomamos ni buscamos el tiempo para leer Los hermanos Karamazov, sino que en lugar de eso compramos también El idiota de Dostoyevsky, ¿no? Entonces, dice, de esta manera nosotros en nuestros poderes, opciones y accesibilidades potenciales se incrementan constantemente, mientras que nuestras capacidades reales o realizadas descienden progresivamente. Tenemos más libros, CDs, DVDs, telescopios, pianos, etcétera, que nunca, pero no podemos digerirlos. Bueno, Dolina tenía en el programa hace muchos años había hecho una editorial de la gente no quiere leer sino haber leído. Total. Y de que la gente que tendría que existir pastillas que sean como libros, entonces vos vas a la farmacia, te compras una y... Estaría sí, bueno sí. para plástico Yo... Para plástico sería un golazo. Terrible. No, ¿y cómo nos Tomar vinculamos pasta, ¿no? con esto, con el proceso de lectura? A mí me pasó, por ejemplo, una de las experiencias recientes con la literatura, empecé a leer, que era un pendiente, Crimen y Castigo, y no lo dejé porque tenía otras cosas que leer. A mí me Y pasó. empecé a leer un montón de cosas al mismo tiempo, y cuando volvía a Crimen y Castigo tenía que volver a leer. No entendés un joraca. Y no pude. Y está ahí. Sí, sí.
otra vez trunco. A mí me pasó digamos, con ¿no? Guerra y Paz, exactamente lo mismo. Lo tengo ahí y sé que es algo que no sé si voy a poder terminar alguna vez. Pero por eso mismo, porque la demanda es como que todo el tiempo estoy en otra, pensando en otro libro. Y eso, te colgás una semana y son libros que tenés que volver un poco para atrás porque estás Total. totalmente perdido. Sí, sí, yo creo que hay, obviamente, Está bien que hay que encontrarle están la... escritos en otra época también y eso aclara también Sí, cierto son libros panorama de la complejos. atención. Pero después es innegable que tal vez eso, digo, hace 50 años alguien se compraba Crimen y Castigo y ya está, léelo, o sea, Sí. es el libro que tenés. Claro, Que- claro. Sí, no tenías el WhatsApp Hoy, para... Claro, digo, y obviamente tiene sus ventajas el presente, digo, esta posibilidad Total, de- total. de Sí, acceder a un montón de cosas. El tema, bueno, es cómo ordenarse o cómo hacer convivir eso, o sea, digo, esta batalla del tiempo, cómo dar la batalla por Por el eso, tiempo. por eso yo banco mucho siempre y respeto los ladrillos, pero los actuales, los contemporáneos. Digo, hablamos de Big Rip el otro día, de Ricardo Romero. Bueno, nuestra parte de noche incluso. Son Sí, sí. esos libros 2666. ¿Cómo? Bueno, Está ahí. exactamente. Increíble. Está ahí, Bueno, ¿qué ni hago? hablar con de eso? los Soria. Sí, los Sorias también. Digo, el boom de los Sorias hace poco. Digo, ¿cuánto compraron los Sorias y no tienen tiempo? Bueno, para Juan, leerlo? Mateo, y van a dar un taller sobre Y Molly. mamotretos. Sí, me parece que está, digo, es uno de los debates del presente. Sí, total. Y ahí, bueno, Fisher plantea claramente, la batalla contra el realismo capitalista es también una batalla por el tiempo, digamos, ¿no? La guerra contra el tiempo, como Es- dice. No, la sí, guerra por el tiempo. claro. Es una guerra por el tiempo, digamos, ¿no? Algo que no está politizado, que es el tiempo. Hay que politizarlo, porque efectivamente es la variable sobre la cual nuestras experiencias se dan y se asientan, y la capacidad que nosotros tengamos de imaginar futuros también depende de la capacidad que tengamos de gobernar nuestro propio tiempo, digamos, ¿no? Eso es evidente. Bueno, Santi. Acá en el chat Tamara dice que ha leído de esa visión del ocio que hablábamos en Birmingham. Ah, de una. Así Sí. que Sí. hay que- Bueno, es otro autor que también trabaja estos temas. Sí. Bueno, Santi, se nos pasó el tiempo. ¿Qué pasó? Hablando Bueno, de tiempo, hice un poco de sociología No, estuvo No, y estuvo- quizás los aburrí un poco, pero No, me parece no, que, para nada. muy bien. que rompió un poco la idea del entretenimiento, No, del pero- tiempo del entretenimiento. Sí, había algo, cierro cortito, pero Nacho, que le mandamos saludos también, hace unos días hacía un posteo en redes sobre el tema también de las redes. Digo, él se preguntaba cómo dar la discusión del caso Palestina y de lo que está pasando en Gaza en las redes, donde todo se vuelve eso. Digo, de repente ves un reel de una receta, ves un video de fútbol, un meme que te hace reír, ves un video de la desnutrición y de los crímenes que están pasando en Gaza. Sí. Y nos volvimos un poco eso, digo, nuestras Sí, herramientas de denuncia se han vuelto esas, pero bueno, tal No, y vez es la para un próximo. configuración de la experiencia de manera abigarrada, ¿no? Está todo de manera simultánea, no hay linealidad. Sí, sí, Claro, Entonces es está el cumpleaños y el genocidio en un mismo plano. Sí, digamos. sí, pero bueno, nos quedarán para próximos. Vamos a seguir conversando. Nos quedan. Bueno, Santi, te agradecemos. Muchas gracias a Otra ustedes. vez, sigan a Fantasmas del Futuro en Instagram, obviamente, que ahí está toda su data. Y bueno, Santi, otra vez, muchas gracias. Nosotros, me quedan 5 minutos. ¿Qué hacemos, señor productor? ¿Quieres que vayamos a una tanda? ¿Cómo no? Bueno, gente, gracias por seguir escuchando. Quédense hasta el final, que está el sorteo de la compostera. Formen parte de Comunidad Trinchera. Nosotros somos Plástico Cruel y vamos a una tanda.